buenas tardes. En el marco del 43º aniversario de Fundación Mediterránea, brindamos la cordial bienvenida a las autoridades nacionales, provinciales y municipales de los 3 poderes del Estado, presidentes de diferentes instituciones, de universidades públicas y privadas, socios, economistas del IERAL y empresarios de todo el país donde Fundación Mediterránea cuenta con sus filiales regionales. NOA con sede en Salta, NEA con sede en Posadas, Litoral con sede en Rosario, Cuyo con sede en Mendoza, Comahue con sede en General Roca, Buenos Aires y Córdoba. Señores de la prensa especializada que también están conectados, señoras y señores, el tema que nos convoca hoy es Argentina, ¿de dónde venimos y a dónde vamos? A cargo de nuestro orador invitado de lujo, el doctor Orlando Ferreres. Cedemos la palabra al licenciado Piero Venturi, miembro del Consejo de Fundación Mediterránea, quien brindará la bienvenida. Muchas gracias. Muy buenas tardes a todos. Es un honor poder presentar hoy al doctor Orlando Ferreres, doctor en Economía, habiendo cursado el Advanced Management Program en la Universidad de Harvard. Trabajó en empresas como Gillette, Grafa y el Grupo Bunge. En 1989 ocupó la Secretaría de Coordinación y Programación Económica del Ministerio de Economía de la Nación. En 1991 fundó su consultora de asesoramiento macroeconómico y de inversión, la cual brinda apoyo a empresas cuyas ventas alcanzan el 28% del PBI. En lo que respecta a Merger and Acquisitions, ha realizado procesos por más de $1.000 millones. En su labor académica, fue profesor de la Universidad de Buenos Aires, participó del grupo promotor de la Universidad Austral, fue fundador y actual director del Centro de Estudios Macroeconómicos de la Argentina, CEMA. También publicó gran cantidad de artículos económicos, principalmente en el diario La Nación. Ahora sí cedo la palabra con ustedes, el doctor Orlando Ferreres. Muchas gracias, Piero, y a todos los directivos de la Fundación Mediterránea y a las demás autoridades nacionales, provinciales y municipales. Muchísimas gracias por todo, y también para la Fundación Mediterránea, con la que hemos trabajado juntos hace un tiempo, en su 43º aniversario. Gracias a todos los muchachos con los cuales trabajamos ahí mucho tiempo. Ya veo también a Martina Mengual, así que los saludo, que ahí está, digamos, disfrazándose. Bueno, voy a comenzar esta exposición, que es de dónde venimos y a dónde vamos. Voy a tratar de poner la pizarra para ver dónde tengo que sacar. Y ahora no me ubico muy bien a esto. Un segundo, por favor. Pero no me sale bien ahora. Así que voy a dejar la presentación y vamos a seguir dando la charla directamente. Venimos de una gran caída en el Producto Bruto, que ha sido de 26,4% en abril con respecto a abril del año pasado. Es la más grande que se registró nunca en la historia argentina. O sea, es la caída más fuerte que hemos logrado realizar de acuerdo a las cifras del INDEC. Ahora, en mayo, después mejoró a 20,6, pero también de caída con respecto a mayo del año pasado. Y la cifra de junio nos da menos 10,6. En el mes de mayo, con respecto a abril, aumentó 9,2 el producto, pero igual siguió siendo más bajo que en mayo del año pasado. Y ahora aumentó 2% en junio, aunque sigue siendo 10,6% más bajo que el año pasado. Estas son cifras, digamos, que están afectadas sobre todo por la industria, que cayó 34% en abril. Después cayó 26% en mayo con respecto siempre al mismo mes del año anterior. Y de acuerdo a nuestras cifras de junio, cifras del estudio, tenemos una caída de 12,50
que significa una mejora tanto en mayo como en junio de 22 y de 7,4 respecto al mes anterior. ¿Qué significa esto? Bueno, que la industria se está recuperando de alguna manera, pero aún está 10-12% más abajo que el año pasado. Y eso es lo que hace que la actividad económica en general esté también 10,6% debajo del año pasado. Evidentemente que esta recesión hace que la inflación esté muy baja. Desde hace varios meses que viene dando alrededor de 1,5, 2,2%, y este mes de julio, también va a dar aproximadamente lo mismo. ¿Qué expectativa hay con respecto a esto para, en la medida en que vaya terminando la pandemia? Bueno, que se pueda expandir la cantidad de dinero tal como viene ocurriendo con el déficit del sector público, que ha crecido mucho este déficit. El año pasado era 0,4, 0,5% del producto en lo que es déficit primario. ¿Qué quiere decir déficit primario del sector público nacional? Es todo aquello que ocurre como déficit entre los ingresos de la AFIP y de todas las demás cuentas y los gastos. Pero los gastos han aumentado mucho, básicamente por el IFE, el ATP, aporte para trabajo y producción, y el IFE, ingreso familiar permanente. O sea que eso nos hizo crecer mucho el déficit, porque los recursos han aumentado solamente muy poco, y entonces el déficit ahora es aproximadamente 8% del producto. Cuando llegue el año va a ser un poco menos, quizás 6,5, pero es un número realmente muy fuerte. ¿Cuánto fue el año pasado? Como dije, fue solamente 0,5%. O sea, bueno, ya explicamos un poco cómo veníamos de la recesión más grande de Argentina y ahora estamos por salir. ¿Cuánto va a ser el Producto Bruto de este año en cuanto a caída? Bueno, va a estar en 13%. Hasta ahora la caída más fuerte es la del segundo trimestre de este año respecto del año pasado. Evidentemente la caída ahora es de 17-18%, casi 20%. No tenemos todavía la cifra del mes de julio, pero va a dar bastante mal. Evidentemente, la recesión entonces generada por la pandemia es monstruosamente grande. Y eso va a ir mejorando, ya está mejorando un poquito mes con mes, pero hacia fin de año estaríamos saliendo de esta recesión, aunque el promedio va a estar entre 12 y 13%. ¿Qué consecuencia hay que aplicar a esto? ¿Qué condición hay que aplicar a esto para poder decir que va a caer 12 o 13%? Básicamente, que se arregle el tema de la deuda pública. La deuda pública está, digamos, en negociaciones internacionales y se aproximó bastante entre la posición de los bonistas y la posición del gobierno, y están bastante cerca, digamos. Si tomamos una tasa de salida de la tasa de interés de 10%, estamos en $56 por cada 100, según los bonistas, y en $53,5 de acuerdo a, digamos, lo que es la posición del gobierno. Ahora se han dicho que no se van a mover de allí, pero eso, digamos, complica mucho la situación de este cierre, porque si no se cerrara y se entrara en un default, la complicación sería mayor desde el punto de vista social. Evidentemente, una caída del 12% en la actividad también tiene su consecuencia fiscal, como ya dije, que va a ser 6,5% del producto del déficit primario, y eso implica una cantidad de emisión muy fuerte. Esa emisión no se está dando todavía en materia de inflación, que viene siendo baja, pero evidentemente a medida que nos vayamos alejando del punto más difícil de la pandemia, evidentemente va a haber una inflación mayor. ¿Cuánto puede ser la inflación en un mes? Bueno, puede ser 4%, puede ser 5%. No digo todos los meses, pero en algunos meses. ¿Cuánto daría la inflación en el año entonces? Bueno, daría algo así como 45%. ¿Qué quiero decir con esto? No estamos esperando una hiperinflación, como algunos mencionan, sino una inflación parecida o inclusive un poco
más baja que la del año pasado. Es evidente que esta inflación no es como la del 89, que llegó a 46.500.000% anual, el equivalente del mes de julio del 89, porque fue de 296% en el mes. Evidentemente no estamos hablando de esa situación, ni tiene nada que ver con las últimas inflaciones que se han comprobado por el INDEC. Y en el INDEC tenemos a Marco Labaña, que también fue uno de los que hacían el IPC, Índice de Precios al Consumidor del Congreso, en la época en que estaba, digamos, intervenido por Guillermo Moreno. O sea, él está a cargo del INDEC y entonces tenemos confianza en esos números que son buenos. Igual nosotros calculamos un poco antes la inflación y que nos está dando ahora en el mes de julio un aproximado hasta la cuarta semana de 2,2%. O sea, tampoco hay un desvío muy grande en materia de inflación. Ahora bien, con respecto al año que viene, ¿qué es lo que pasa con esta caída de 12,9% en este año? Bueno, el año que viene es un año difícil, un año con elecciones, que tiene como consecuencia la dificultad de que hay que votar encima, también que no es para presidente, sino para distintos senadores, diputados y algún gobernador, pero evidentemente que la cuestión básica es cuánto va a dar el segundo trimestre del año que viene, que va a ser lo que se va a estar publicando para el momento de las elecciones, que son en octubre. Este trimestre, abril, mayo y junio, termina, digamos, ahí a mediados de año, y se va a estar conociendo para el momento de las elecciones. ¿Cuánto daría este trimestre? Bueno, 17,9, casi 18%. Puede ser vendido desde el punto de vista político como un número, digamos, alto, parecido al de China, digamos, en alguna medida. Está bien que no va a durar más que un trimestre, porque vamos a estar comparando con el periodo más bajo de este año y va a ser el periodo más alto del año que viene. O sea que después el año va a dar 8 o 9% promedio anual, pero lo que va a interesar desde el punto de vista político es esa gran expansión del segundo trimestre, que va a ser lo que se va a estar comentando en aquel momento del futuro. Bueno, evidentemente, ¿de dónde estamos teniendo inversión? Nosotros estamos cayendo en inversión un 25% ahora, producto de que este año la inversión está más o menos en el 12% del producto. Es un tamaño, una velocidad de la inversión, la cantidad de inversiones que se hace respecto de la economía. ¿Qué significa esto? Que la inversión bruta interna fija es menor que la amortización. ¿Qué quiere decir esto? Que no vamos a cubrir ni siquiera lo que se desgasta el capital. ¿Cómo vemos que se desgasta el capital? Por ejemplo, cuando vamos en una ruta, podemos observar pozos, distintos baches, y ese es el desgaste que tiene la ruta. Ahora hay que hacerla de nuevo o hay que mejorar los pozos para poder recomponerla. Y esa es la inversión bruta interna fija de cada periodo. Así como aerolínea, digamos, si tuviéramos un avión que se incorporó ahora, digamos, en septiembre en los vuelos, eso se suma como inversión bruta y se considera, digamos, también los aviones que han sacado. No importa cómo se financió, si se financió con alquileres, con pago directo, con crédito, sino el avión incorporado. Esa es la inversión, un ejemplo de inversión bruta interna fija. Entonces, ¿cómo era la inversión? Dijimos que 12% del producto. Cuando la Argentina creció mucho, que fue desde 1880 a 1930, ¿cuánto era la inversión? Era 36% del producto, un número espectacularmente grande que evidentemente es parecido al de China hoy. Bueno, hoy es 45% en China sobre el producto, la inversión. Argentina llegó a algunos años a tener eso en el momento en que se desarrollaba la infraestructura, las viviendas, etc. Y en promedio de muchos años fue de 36% del producto. Eso hizo que Argentina tuviera un ingreso parecido al de Canadá. Ingreso per cápita, dividido por la población, nos daba siempre lo mismo desde 1820. De 1810 no tenemos datos,
pero de 1920 sí, de Canadá, de Australia, de Nueva Zelanda y de otros países, y siempre dio lo mismo año por año, desde esa época hasta 1940-45. A partir de ahí nos fuimos quedando, y Argentina se fue dejando de ser un país que arrancó como subdesarrollado o emergente, pasó a ser un país prácticamente desarrollado en 1910 para el centenario de nuestra Revolución de Mayo, y después fue declinando hacia el promedio de los emergentes. No llegó al promedio de los emergentes, pero digamos, incluyendo en estos a países que son emergentes, como puede ser también China, que a pesar de que ahora es la segunda potencia mundial, evidentemente nos estamos aproximando en esas paralelas entre países emergentes y desarrollados. Argentina se pareció más bien a un país desarrollado y ahora se parece mucho más a un país emergente. E inclusive si el crecimiento del ingreso per cápita no fuera muy grande en los próximos años, nos encontraríamos con que estaríamos hasta por debajo del promedio de esos emergentes. Obviamente que esto trae como consecuencia un problema de pobreza, la que empieza, a actuar entonces de una manera espectacular. ¿Cuánto sería la pobreza para este segundo semestre del año? Y bueno, podría llegar a ser del 50% de la población. O sea, de cada 2 personas que hay, una sería pobre en Argentina. Y este no es un tema de un pico coyuntural, sino va a ser un problema estructural que es difícil después de mejorar, porque no se trata de salir de alguna cosa para recuperar la tendencia, sino, de salir de la pandemia, de encontrar una solución adecuada que requiere inversión. Por eso que ahora estamos preocupados por este tema de la inversión, tanto del sector público, que podría ser, o del sector privado. China invierte gran parte desde el sector público, pero también ocurre en China, todo, no solamente la infraestructura, los caminos, los shoppings o los distintos supermercados, sino también las viviendas y casas, y los ferrocarriles rápidos. Hay 30.000 kilómetros de vía de trenes rápidos actualmente, que son trenes que van a más de 300 kilómetros por hora. Todos de ciudades que antes tardaban 6-7 horas en llegar, ahora se tardan 2 horas más o menos. Evidentemente Argentina no llegó a tener ni un solo tren rápido, que hubiera sido una cosa que se discutió en la época de Néstor Kirchner y que estuvo a punto de encontrarse una solución a Rosario e inclusive a Córdoba, pero no se llegó a esa resolución y entonces tuvimos, por falta de financiamiento o algo así como se dijo, pero no tenemos ni un solo tren rápido, tenemos trenes muy lentos que tardan mucho en llegar a Mar del Plata o a Rosario o a Córdoba. Evidentemente, no es lo mismo que en China, donde claro, la inversión es otra cosa. Por eso que no solamente los países capitalistas como Estados Unidos, Europa, Japón, son un ejemplo para nosotros, sino también China, que tiene una orientación, más de propiamente Estado, y aún así invierten. Invierten también a través del sector privado, pero la inversión básicamente es el conjunto de todo eso. Evidentemente, para nosotros el tema central es el de la inversión. También tenemos control de precios. Otro de los problemas que tenemos ahora, producto, de las circunstancias, es que hay control de precios. Ya esto lo hemos tenido en la experiencia histórica, por ejemplo, el emperador Diocleciano en el 301 de nuestra era, en Roma, estableció un control de precios para 1.300 productos, y aquel que no lo cumpliera, tenía el castigo la muerte. Evidentemente, lo que hacía Diocleciano era gastar mucho, tanto en guerras como en palacios, y eso le exigía cambiar la moneda de oro por plata, o de plata por cobre u otras monedas, y evidentemente, ¿qué es lo que se daba entonces? Una inflación que era irresistible a todos los productos. Tal es así que muchos comerciantes dejaron de producir porque evidentemente no les estaba dando, el negocio para aguantar esos precios, porque la cantidad de dinero era mucho mayor.
Acá también tenemos una expansión de la cantidad de dinero de más o menos el 95%, de acuerdo a la nomenclatura de M2, que incluye la cantidad de dinero física, más los depósitos de los bancos en el Banco Central, más las cuentas corrientes y los depósitos de ahorro. Eso está dando 95% de variación anual, que es muy alta. Ahora sí, el Banco Central está cancelando la liquidez a través de las LELIQ, letras de liquidez, que se pagan 38%. Y encima le sobra dinero a los bancos, tal vez así que la tasa entre bancos, interbancaria, está en 13,5%. Es un número realmente muy chico, muy pequeño, en relación al 38%, que es la tasa establecida por el Banco Central para los recursos. Evidentemente hay otras también recaudaciones del Tesoro, pero a una tasa un poco menor. Evidentemente que vamos a requerir del Banco Central que se encuentre una solución a la moderación de la expansión, porque cuando termine el tema de la circulación así con la pandemia, va a haber una expansión más grande de los precios. Evidentemente el control de precios no va a funcionar y ya se está hablando de que habría un congelamiento de las tarifas hasta el 2022 y cosas por el estilo que son más bien políticas, pero puede encontrarse uno con una diferencia muy grande en materia de inflación entonces en el futuro. ¿Qué inflación estamos previendo para el año que viene? Bueno, para el año siguiente estamos previendo un 45% de inflación, porque no va a ser tampoco hiper, pero tampoco va a ser una inflación que baje, debido a las circunstancias de la economía que hacen que el déficit fiscal va a seguir siendo alto. ¿Cuánto es el resultado fiscal del año que viene? 4,1% del producto del primario, que también implica una cantidad de emisión necesaria muy fuerte. Eso significa también que vamos a tener una expansión monetaria que no va a ser fácil de controlar. Y después, yendo al sector de lo que es el sector externo, tenemos un aumento muy grande del saldo del balance comercial por diferencia entre exportaciones e importaciones. Pero ¿cuál es la que crece? Bueno, ninguna. Las importaciones bajan más que las exportaciones y eso nos da 18.000 millones de dólares positivos, que van a aumentar un poco las reservas. O sea, yo le diría a Guzmán que no se fije tanto en la poquita diferencia que tenemos con los bonistas, porque lo que va a tener de recursos en el año va a ser bastante importante y puede, digamos, aproximarse más a esa aproximación que hay entre los bonistas y el gobierno. Creo que las reservas internacionales, a pesar de todo lo que pueda hacer el arreglo de la deuda con los bonistas, todavía van a crecer. Estamos en 44, 45 mil millones de dólares ahora. Eso podría llegar a crecer a 50 mil millones de dólares y va a ser un número que va a ser espectacularmente grande. Pero bueno, esto es para decir que estamos más bien propensos a encontrar una salida adecuada de la deuda con los bonistas. Entonces, para resumir un poco, diríamos que estamos saliendo de la caída más grande de la historia argentina y estamos entrando en una mejor situación, pero va a ser una caída del Producto Bruto de 12 a 13%, y el año que viene de 8 a 9% de recuperación, pero muy grande, 8%, 17,9% en realidad. Pero con un gran déficit fiscal primario, este año es el 6,5% del producto, el año que viene sería 4,1%, pero que siempre va a exigir una expansión monetaria adecuada. Y con una cantidad de pobreza que va a ser estructural, de más o menos de cada 2 argentinos, uno será pobre hacia fin de año, que es un número que combina tanto el desempleo como la caída del salario real, que cae más o menos el salario real 11,5% este año, y el desempleo pasa de 9,5 a 10 a 15%. La combinación de ambos nos van a aumentar 15 puntos la pobreza hacia fin de año
y ahí nos encontramos entonces con esta situación tan compleja de un país, digamos, que no invierte y tiene una pobreza tan grande. Este es entonces el resumen. Si nosotros no hiciéramos algo respecto de inversión como para favorecerla, iríamos pareciéndonos cada vez más, o seríamos cada vez más un país de los que llamamos emergentes, en lugar de ser un país desarrollado. Bueno, muchas gracias. No sé si está completa esta parte, pero yo tenía esto para decir. Muchísimas gracias, doctor. Impecable, como siempre. Gracias a ustedes. Vamos ahora con las preguntas. El señor Fabio Re del diario La Voz del Interior. Adelante, Fabio, te damos la palabra. Hola, Orlando. Yo la consulta que quería hacerle es, usted habla de una inversión muy baja y que ese proceso lo que genera es que sea muy lenta la salida del escenario de pobreza, desempleo y demás problemas que está mostrando la Argentina. Digo, ¿qué incentivos tendría que dar el gobierno para que esa inversión mejore? ¿Cómo podría hacer o qué herramientas se podrían tomar para elevar, Bueno, digamos, la tasa de básicamente inversión? el tema del gobierno es el gran gasto público que hay, no solamente en la nación, en las provincias y las municipalidades, que son como 2.450 o algo así, un número muy grande de municipalidades en todo el país y comunas. Entonces, tenemos que hacer algo con ese gasto público, que comúnmente el gasto público era alrededor de 28 a 30% del producto. Este año 2020 está en el 46,5% del producto. O sea que para favorecer la inversión hay que lograr achicar el gasto público, pero eso no va a poder ser ya hecho ahora. Estamos sobre la hora y va a ser difícil a partir de agosto empezar a hacer eso, pero por lo menos tenemos que dar algún mensaje adecuado a las empresas de que tienen que ir pensando en cómo invertir, porque este año estamos perdiendo capacidad de producción, o sea, la amortización va a superar la inversión bruta interna fija. A partir del 1930, hasta el 2019 la inversión fue del 18% del producto, ahora es 12, nada más, 12%. O sea, es muy poco. Evidentemente esto no ayuda a sacar a la gente de la pobreza, que sigue estando, digamos, en una situación tremenda, como implica, digamos, también la toma de tierras y de casas que se está dando ahora acá, por ejemplo, en La Plata, y es un tema bastante dramático el hecho de que tengamos ese tipo de reacciones sociales, pero la pobreza es algo que también viene unida a ese tipo de reacciones. Entonces yo creo que es fundamental bajar el gasto público, ir bajándolo, no se va a lograr en un solo año, pero yo creo que ya se está notando, digamos, que el año que viene vamos a tener el IFE, ingreso familiar permanente, o el ATP, que también han sido algo que aumentó el gasto público este año, y entonces podemos empezar a enfocar una reducción del gasto. ¿Cuánto sería el gasto público tolerable en este momento? Son 95.000 millones de dólares. Hablamos de nación, provincia y municipio, eliminando las transferencias que haya entre esas jurisdicciones. ¿Y cuánto es el gasto público? Llegó a 300.000 millones de dólares, ahora está en 175.000 millones de dólares, o sea, todavía es 75.000 millones más alto de lo que nosotros lo teníamos previsto, digamos, ahora. Y evidentemente que ese cálculo, que es el gasto público permanente estabilizador, está cercano a los 95.000 millones, se hace todos los años en función de una cuenta que hicimos hace un tiempo que nos daba 20.000 millones. Y eso ajustado por la inflación de Estados Unidos o por el producto, llegamos a los 95.000 millones. Evidentemente, no se trata de evaluar más, sino de encontrar una solución a la cantidad de empleados, a la cantidad de jubilados y a todos los planes que hay que van a tener que ir mejorando de alguna manera para que no tengamos que estar en esa situación. Pero yo creo que lo más duro para resolver, Fabio, es encontrar algo relacionado con el bajar el gasto público para dar más espacio a la actividad privada que pueda, digamos, hacer más inversiones.
Muchísimas gracias. Continuamos con las preguntas. Le cedemos la palabra al ingeniero Martín Amengual, miembro del Consejo de la Fundación Mediterránea. Después se prepara Candelaria de la Sota y después el señor Eduardo Bonal. Adelante, ingeniero Martín Amengual. Hola, Orlando. Hola Martín, ¿cómo estás? Bien. ¿Cómo andamos? Tanto tiempo. Tanto tiempo, ¿no? Primero que nada, agradecerte que estés con nosotros, siempre trayendo tus ideas que son tan claras, y lamentando que tanto que trabajamos esos años para el empleo, para una Argentina diferente, Sí. nos encuentra después de 5 años con algo peor. Pero en realidad, hablando un poco sobre las evidencias que estabas mostrando, esta caída importante del Producto Bruto y del empleo, sin duda la recuperación de fondos estaría en las inversiones. Ahora, esto va a tener una ralentización, dadas diversas circunstancias, que harían necesario a lo mejor pensar en una alternativa de la generación de trabajo medianamente inmediato, poniendo un poco en valor la capacidad ociosa que tenemos y alguna otra producción que, digamos, no necesite de una inversión tan importante, pero que, dado el piso en donde estamos ahora, sería una situación viable de recuperación inmediata. En ese sentido, ¿cuáles serían las condiciones que verías como necesarias para que esa corriente productiva se ponga en marcha, esa corriente del segundo piso, digamos, se ponga en marcha? Bueno, ahí teníamos no sé cuántos sectores de la que había estudiado la Fundación Mediterránea en su momento con la Fundación Norte y Sur, que podían dar una respuesta rápida de ocupación, a lo mejor no en un tiempo inmediato, pero sí utilizando la capacidad productiva que tenían 15 sectores que se estudiaron en su momento. Yo creo que el gobierno va a tener que revisar todo eso y encontrar una salida para ese lado, que son producciones regionales, a veces no son todo de la capital federal o de Gran Córdoba, Gran Rosario, sino de muchos otros lugares, y que son muy competitivas y que entonces, en consecuencia, se podrían llegar a usar. Hemos visto que, por ejemplo, que el vino, Estados Unidos le puso un 25% de derecho de importación a todo lo que es el vino francés. En consecuencia, eso nos conviene bastante a Argentina, porque el vino francés no compite tanto con nosotros y se puede exportar un poco más. Ahora, hay que revisar los distintos sectores para ver cómo están en este momento y darle, digamos, una opción de que puedan mejorar la producción. Evidentemente, todos los meses venimos aumentando algo la producción. Lo que pasa es que la caída del mes de abril fue espectacular, muy grande, una de las más grandes de la historia argentina, y entonces cuesta bastante. Yo estaba diciendo antes que en el segundo trimestre va a crecer del año que viene, ¿no? Un 18% del Producto Bruto. Entonces, bueno, pero eso no va a durar mucho porque el año va a estar dando un promedio de 8 o 9%. Entonces hay que encontrar todos esos productos que teníamos cuando estuvimos hablando con el gobierno anterior para ver si querían hacer algo que nos diera un adelanto de ocupación y de productividad que realmente no se dio. Pero que yo creo que ahora podríamos enfocarla de nuevo, y vi que la Fundación Mediterránea va a hacer una propuesta para Solá de mandarle los distintos sectores en los cuales podría hacerse algo en distintas provincias, no sé si serán de todas las provincias, ya que algunas de las que la Fundación tiene, digamos, sucursales o agencias, y me parece que eso es interesante porque de ahí va a surgir una productividad que no se esperaba. No sé si te contesto la pregunta o es suficiente. Sí, sí. Sí, sí, nosotros que trabajamos mucho en eso, entiendo muy bien lo que querés decir. Creo que el empleo es la base de la economía, es el centro de la economía, sin lugar a dudas. Y evidentemente es ahí donde tenemos que concentrar el foco de preocupación de la producción. Así que creo que coincidimos plenamente. Hay mucho por hacer con poca Exactamente. Bueno, inversión realmente. Perfecto, muchísimas gracias. Cedemos la palabra a Candelaria de la Sota, de I Profesional. Se prepara Eduardo Bonal y continuará Alex Daciano. Hola Orlando, ¿cómo estás? Tanto tiempo.
Bueno, yo quería preguntarte si nos podés dar más precisiones de cómo estás viendo el tema del tipo de cambio respecto al tipo de cambio oficial, que mucho se ha dicho si el gobierno en algún momento lo va a soltar, y si ves más controles para los otros dólares, para el dólar de la bolsa, para el dólar contado con liqui, porque hay mucha preocupación de parte del gobierno de que no se sigan yendo dólares. Y también si te preocupa esto que mencionabas del volumen de las LELIQs, que es la herramienta a la que está recurriendo el Banco Central para esterilizar este nivel de emisión tan alto. Bueno, evidentemente son dos preguntas, digamos. Una es por el lado del tipo de cambio. Si uno ve el tipo de cambio que hay en Argentina, digamos, tenemos un tipo de cambio para la soja en 48 pesos por dólar, 49. Tenemos el tipo de cambio oficial, el minorista, alrededor de 75. El tipo de cambio con tarjeta está en 97, 98. El contado con liquidación está en 115 o algo así. El dólar bolsa en 113 y el dólar blue 130 o algo por el estilo. Entonces, si uno pudiera decir cuál es el volumen operado en cada uno de esos mercados, tenemos que el promedio está dando 82. ¿Cuánto es la paridad teórica de equilibrio de este momento? Es el número que tendríamos que tener como promedio del tipo de cambio. Bueno, justamente con respecto a Estados Unidos da 82 pesos por dólar también. O sea que está dando el mismo número. Lo que pasa es que la gran devaluación ya la tuvo que hacer Macri en dos corrientes y ahora, digamos, se está manteniendo la devaluación. Porque cuando arrancó el gobierno estábamos en 60 pesos por dólar y estamos ahora en 75. O sea que también el gobierno está devaluando en algo el mercado oficial. Y está bien que tenemos el mercado, los mercados legales y libres de contado con liquidación y dólar bolsa, que si uno quiere comprar un departamento tiene que hacerlo a través del dólar bolsa, que es legal, o sea que uno puede juntar los dólares de esa manera. Evidentemente, hoy tenemos una dispersión de tipos de cambio muy compleja que obviamente no puede ocurrir en una época normal. Y bueno, ahí tenemos también la preocupación de las LELIQ, que es la segunda pregunta, que están ahora igual que la circulación monetaria, o que la base monetaria tiene 2.500 billones de dólares, que es un número más bien preocupante, un número muy alto, que no se sabe cómo se va a ir arreglando cuando empiece a funcionar, digamos, toda la economía, con todo el movimiento de los sectores que se van a empezar a mover, el consumo también, que este año va a caer, no me olvidé de decirlo, un 16%, entre la caída de la ocupación y la caída del salario. Obviamente, las LELIQ son un problema para el Banco Central y va a tener que encontrar una fórmula para disminuir la liquidez a la medida que se vaya dando ese aumento de la actividad. Entonces, para mí, el problema de las LELIQ es un problema grave que no sabríamos bien de qué manera se va a resolver, pero va a tener que empezar a tratar de conseguir más LELIQ para tener una reducción de la expansión monetaria mayor que la que tiene ahora. Eso es lo que yo creo. Gracias, Candelaria. Muchísimas gracias. Le cedemos la palabra al señor Eduardo Bonal. Se prepara Alex Daciano y luego licenciado Claudio Flederman de Vistage. Gracias, buenas tardes. La pregunta es la siguiente. Argentina no se ha caracterizado, especialmente en los últimos 50 años, por ser un ejemplo en materia de seguridad jurídica. Más allá de otras señales que esta administración ha ido dando en estos pocos meses sobre contradicciones y cuál es una potencial orientación que a los inversores les puede generar preocupación, ¿cómo ve en materia de seguridad jurídica el avance sobre la Corte Suprema? Porque es perfectamente posible que un inversor del exterior o un inversor del país que quiera volver a confiar en el sistema vea con mucha preocupación un cambio en la Corte que le dé al Poder Ejecutivo o al conjunto de las personas que administran, que gobiernan, la posibilidad de tener una mayoría automática que le permita hacer lo que quiera con el patrimonio o con las inversiones que esa gente intente hacer en el país. De acuerdo, la pregunta es
¿Qué pasa con la Corte Suprema? Si hay bastante preocupación con eso, porque el hecho de los asesores que han sido nombrados en ese equipo para resolver o por lo menos proponer algo en un plazo X sobre la Corte Suprema no es muy favorable y la oposición lo ha tomado con mucha preocupación, mejor dicho, y tal es así que no van a ir a las reuniones que han sido citadas y eso significa que va a haber un problema serio. Evidentemente que, digamos, la actual vicepresidenta y jefa del Senado trata también de solucionar sus problemas jurídicos de alguna forma, y bueno, una de las maneras que encuentra es de que ahora aumente la cantidad de miembros de la Corte Suprema, pero eso para un inversor extranjero va a ser preocupante, porque entonces, ¿cuál sería la Corte Suprema? Serían varias cortes, a lo mejor había 3 cortes, no se sabe, queda un poco en la duda todo eso. Pero es evidente que en un momento de pandemia no es el momento para estar moviendo la cantidad de gente que tiene la Corte Suprema, salvo que hubiera algún otro motivo, como puede ser el que dije. Entonces, bueno, tenemos ahí una preocupación que no solo es de los inversores extranjeros, sino de todos los argentinos, que estamos preocupados por ese eventual cambio que podría o no ocurrir. Hay que ver si se consiguen los votos necesarios para poder hacer esos ajustes, pero evidentemente es un tema realmente preocupante, y más en el medio de una situación, digamos, como esta del coronavirus, que trae como consecuencia otras preocupaciones y no tanto el número que tiene que tener la Corte Suprema, que ahora va a empezar a ser tratado. Recordemos que también Cristina logró bajar, o el kirchnerismo logró bajar de 9 a 5 los miembros de la Corte, o de 7 a 5, y digamos, siempre dijo que era conveniente bajarlos, y ahora sería subirlos. Entonces, bueno, no es muy fácil de explicar eso para un inversor que viene a ver cómo es la Argentina y que la demanda que puede tener, cómo sería la parte jurídica o la estabilidad jurídica, va a quedar bastante en la duda, yo creo. Gracias, Eduardo. Perfecto, muy bien. Adelante, señor Alex Daciano, y se prepara el licenciado Claudio Fleiderman de Vistage y después Osvaldo Sicardi. Buenas tardes, doctor. Antes que nada, quiero expresarle mi profunda admiración. Es uno de los grandes economistas que además habla de números y no solamente de economía política. Entonces voy a abusar un poco. Bueno, mi formación es primaria, mi alma mater, soy ingeniero. Luego sí estudié economía y finanzas, y represento al New York Finance. Pareciera ser que sus expresiones respecto de previsiones son ceteris paribus del precio de nuestros commodities. Nosotros tenemos una matriz, a ver, su explicación respecto del tema doméstico es indiscutible. Poco puedo preguntar. Y respecto del tema político, creo que más o menos todos tenemos una... Pero nuestra matriz económica está muy concentrada en el valor de nuestros commodities, que a su vez se ve influenciado por el precio, por las políticas monetarias de los países centrales. Entonces, maestro, ¿usted puede darnos una opinión al respecto? La recesión mundial parece que importará seguramente facilidades cuantitativas. ¿Pueden favorecernos los precios de los commodities? Porque, por ejemplo, en 2001 teníamos un valor de la soja de 110, en lo mejor de los quienes de 650, y asumamos como fantasía de que las políticas cuantitativas son no sé cómo, podrían llevarnos nuevamente a los valores de la soja, y ahí tendríamos unos 50.000, 70.000 o 80.000 millones de dólares para justamente resolver todos los problemas que estoy mencionando. Ahora, a su vez, si se produce una situación distinta, podemos volver a un 110 de la soja y con un cuadro muy agudo. Entonces, me gustaría saber qué facilidades cuantitativas usted cree que se puede producir, si la recesión mundial va a importar la necesidad de facilidades cuantitativas y qué de tipo, porque
dado que las tasas referenciales internacionales son muy bajas, podemos tener esa ilusión, y en este aspecto, evidentemente, da lo mismo si el dinero ingresa por aumento de la valorización de los transables o por la inversión. ¿Qué influencia tiene este nimbo en el que estamos viviendo en cuanto al posicionamiento geoestratégico? Ok, bueno, básicamente yo le digo lo que tenemos incluido como proyección de las commodities agrícolas. Por supuesto, no el oro, que está casi en los 1.900 dólares la onza, creo, o sea, está aumentando, producto de la incertidumbre que genera el mercado financiero internacional, con tasa de interés prácticamente cero, y hay por lo menos 10 países que tienen tasas de interés negativas o inclusive cero, salvo Estados Unidos, que tiene una tasa un poquito más alta, pero también mínima. Entonces, para nosotros, por ejemplo, la soja la tenemos calculada en 330 dólares la tonelada, y para el año que viene en el mismo valor. No estamos pensando que vaya a haber una crisis de las commodities agrícolas como hubo en la época de la Rúa, donde llegó a 170 dólares la tonelada, y después en la época de los Kirchner llegó a 530 dólares la tonelada de soja. O sea, estamos pensando en un punto intermedio, más o menos la mitad, un poquito más alto de la mitad, de 530 a 330 dólares, y eso para los demás granos es proporcionalmente también cierto, tanto el trigo como el maíz y otros productos, inclusive la carne vacuna o de cerdo, de forma tal que las commodities agropecuarias nuestras van a estar bien y no habría un problema serio por ese lado. Además, China está también demandando más productos del agro, de forma tal que no se presenta, digamos, un problema de demanda muy grande, como podría ser si uno dependiera mucho de los países europeos que tienen más dificultades. Pero bueno, lo que estamos, en otras palabras, diciendo es que el precio de las commodities agrícolas se van a mantener bastante bien en los próximos años. Gracias. Perfecto, muchas gracias. Licenciado Claudio Fleiderman de Vistage, se prepara Osvaldo Sicardi y luego Florencio Gorrillo Dávila. Las preguntas, por favor, más breves, así pueden responderles a todos. Muchas gracias. Muy buenas tardes. ¿Qué tal? Mi pregunta va a ser breve, espero que sea acertada. Yo quisiera preguntarle si a su juicio, al finalizar la pandemia, el gobierno va a afrontar la alta desocupación con un mecanismo de seguro de desempleo o va a continuar con la política actual de limitar los despidos y el régimen de doble indemnización o algún tipo, digamos, de restricción a los beneficios fiscales. Esa es la pregunta. Básicamente yo creo que mucha opción no tiene, porque no tiene hecho un fondo, digamos, que se haya ido aportando, salvo en la etapa de la construcción, en el sector de la construcción, donde sí hay un fondo, pero los demás sectores no cuentan con ese fondo para desempleo. En consecuencia, va a ser medio complicado porque no está el fondo hecho para el momento y tampoco se puede constituir ahora. Podría iniciarse ahora, pero no tendría fondos inicialmente, o tendría una pequeña cantidad. Entonces, yo creo que va a tratar de seguir así con un mes o dos o más de postergación de digamos, dos. Evidentemente, son temas que no van a poder postergar la realidad del desempleo, porque este va a ocurrir de todas formas. Así que yo creo que es más bien un tema de qué es lo que puede hacer el gobierno, más que lo que debe hacer. Lo que debería hacer sería tener un mecanismo sindical en el cual todos los sectores ahorren una cantidad para cuando queden desempleados. Pero eso ya no se hizo en su momento, o sea que ahora, salvo la construcción, salvo que ahora entonces es difícil de poder realizar. Me parece que entonces va a seguir más o menos como está ahora, con prohibiciones y ese tipo de cosas, pero que van a ser difíciles de encontrar la solución en forma práctica. No le veo una solución muy sencilla al tema que ustedes plantean. Gracias. Muy bien. Osvaldo Sicardi, por favor.
¿Respondí, Claudio? Sí, por supuesto. Muchas gracias. De todos modos, si me permite, la reflexión es, a la salida de la pandemia, ¿qué va a hacer el gobierno para mantener el país socioeconómicamente en equilibrio con la catarata de despidos que creo que se van a avecinar? Sí, bueno, yo también pienso lo mismo, que puede haber una catarata de despidos, que puede aumentar el desempleo al 50% más, de 10 a 15, que va a ser un número espectacularmente grande. Ya hemos tenido cifras como esas en el pasado y han sido muy dolorosas para todos los argentinos. Estimamos estar, digamos, bastante mejor. Evidentemente, creo que la complicación va a ser grave, pero no habría una solución más que la que podría aplicar el gobierno, que como no la tiene ya hecha de antemano, va a ser un poco difícil de encontrar la solución. Evidentemente, ese es el problema, que no hay solución para el problema cuando ya está planteado en la práctica, como está ahora. Entonces, partiendo de ese punto, yo creo que va a ser más complicada la vida social, va a ser muy difícil y el desempleo va a crecer grandemente y también la pobreza, ¿no? Perfecto, gracias. Florencio Gordillo Dávila, adelante, y se prepara Natalia Muscatelli de Clarín. Osvaldo Sicardi, perdón, después Florencio Gordillo Dávila y se prepara Natalia Muscatelli de Clarín. No lo escucho. Osvaldo. Bueno. A ver ahora. Perfecto. Sí, no, le decía que mi pregunta va Osvaldo, dirigida sí. al comercio exterior. Yo tengo más de 50 años de comercialización internacional, tanto en el Brasil como en la Argentina, de productos siderúrgicos. Y el objetivo siempre que hemos tenido en materia de comercio exterior ha sido que la exportación no exporta impuestos. O sea, básicamente los países que se han desarrollado y acompañé en los últimos 50 años el crecimiento de Asia, el crecimiento de los países árabes y algunos países inclusive africanos, donde la exportación siempre fue subsidiada, la exportación siempre fue prioritaria y donde el producto exportado nunca llegó a pagar impuestos y siempre conseguimos en la Argentina y acá en el Brasil reintegros a la exportación para recuperar impuestos ocultos en el proceso productivo. Entonces, resulta que en la Argentina estamos con un problema de producción de divisas y le generamos problemas a los exportadores. Retenciones, dólares devaluados, como usted dijo, el agro con un dólar a 47, 48. Entonces la pregunta mía es, ¿hasta cuándo esa política contradictoria en lugar de promover la exportación, van a seguir perjudicando a la exportación, lo cual va a seguir, en la Argentina no va a haber inversiones productivas para ese sector? Muy bien. Bueno, básicamente lo que es digamos, el entorno macroeconómico se presenta con distintas dificultades, todas al mismo tiempo, porque entre ellas, digamos, la necesidad de tener fondos para el Estado. Bueno, le puedo poner derecho de exportación a la soja, 33%, y a otros menos, pero todos tienen derecho de exportación. Me puedo encontrar con que se me va el dinero por el contado con liquidación, le pongo restricciones, y lo mismo para el dólar bolsa, que son legales. O sea que tengo que ver cómo hago para no tener tanto desempleo y que no me caiga tanto el salario real, pero tampoco puedo hacer, digamos, aumentos del salario nominal, de forma tal que tengo que lograr que la inflación no sea significativa para ir manteniendo de alguna manera el poder de compra del salario que teníamos. Evidentemente, la complicación de todas esas cosas requiere de un modelo matemático que nosotros tenemos en el estudio y en la Fundación Norte y Sur, un modelo matemático de 3.400 variables que permite cuantificar todo y da un resultado que resulta, digamos, de las ecuaciones que tenemos.
poniendo una serie de observaciones que son las variables exógenas que estamos inscribiendo. Entre ellas ponemos que el tipo de cambio tendría que ser en promedio igual a la paridad teórica de equilibrio. Pero el hecho de que no se devuelvan todos los impuestos, por ejemplo, las cargas sociales personales y patronales no se devuelven, mejor dicho, las patronales, que no son parte, digamos, del costo, pero que cuando se exportan, se tratan de exportar también, evidentemente desubica mucho al producto argentino. Aún si va al Uruguay o a Brasil, ya son cosas muy complicadas que no se devuelven. Deben encontrar un mecanismo para el cual devolver todos los impuestos que son, digamos, incluibles en los productos y que no se están devolviendo para nada, y encontrar un tipo de cambio más en promedio que represente la realidad. Y bueno, los derechos de exportación también son una realidad que depende mucho de la situación macroeconómica. Como no alcanza el dinero para todo lo que es el sector público, bueno, se dejan los derechos de exportación. Y encima el gobierno tiene una cierta mentalidad poco proclive a no aplicar esos derechos de exportación al agro, que le parece como tiene más productividad puede pagar algo de impuestos, digamos, que el sector industrial no tendría por qué hacerlo, cosa que no es real, pero evidentemente por ahora, inclusive en el gobierno de Macri, ya se pusieron los derechos de exportación y si bien se iban a sacar, nunca terminaron de sacarse del todo y después se repusieron de nuevo. O sea, no es un problema tampoco de este gobierno, sino que también viene de la herencia. Este gobierno trató de aumentar más los derechos de exportación, pero no lo logró salvo en la soja, que evidentemente también es un problema porque si bien la soja es muy productiva, sobre todo con el sistema de labranza cero, que implica no arar la tierra y los fertilizantes son mucho mayores, las semillas son otras, y el rendimiento, la verdad que yo fui gerente general de compañía química del Grupo Bunge, y digamos ahí tratamos de impulsar la siembra directa porque pensamos que iba a usar más fertilizantes, más herbicidas, más pesticidas, y resulta que la producción se triplicó, cuadruplicó, quintuplicó, cuando no esperábamos eso. Realmente me dieron un premio por favorecer la producción del agro que ni sabía que lo iba a lograr. Tal es así que estaba pensando en cómo vender productos de mi compañía, nada más que eso. Evidentemente no habría que tener derecho de exportación, pero en la práctica es lo que existe. Y bueno, yo creo que muchas de las cosas que no tenemos que ir eliminándolas gradualmente. Me parece que esa va a ser la solución. Perfecto. Muchas gracias. Gracias. Para organizarnos mejor y dar tiempo a todos, le damos prioridad a nuestros socios de la Fundación Mediterránea. Por lo tanto, el orden va a ser el siguiente de las últimas 9 preguntas. Florencio Gordillo Dávila, Natalia Muscatelli de Clarín, Dr. Juan Carlos Rabat de Universidad Siglo XXI, Juan Pablo Borioni, Patricio Superville, Francisco Luis Stern, Alejandro Gagliano, Alejandro Bestani, Daniel Darriels, de Impacto Económico de Neuquén y Río Negro. Adelante, Florencio Gordillo Dávila. Muchas gracias. Bueno, ahora sí, recién no tenía micrófono. Excelente, doctor, su explicación y todo su desarrollo. Bueno, es la preocupación que tenemos todos, mucho de futurología, lo que voy a hacer la pregunta, pero ¿usted considera de que a partir del año 30 Argentina no levantó más, digamos, en su economía? Y en función de eso, ¿alguna vez volveremos a tener un desarrollo como el que tuvimos en esa célebre generación del 80? Bueno, esa sería una de las preguntas y además también cómo salimos de esta alta emisión que se está desarrollando ahora y bueno, no sé cómo se sigue con este tema. Gracias, doctor. No, de nada. Bueno, con respecto a la primera pregunta, se trata de inversiones realizadas, porque hasta 1930 la inversión era el 36% del producto, o sea, lo que llamamos el ritmo, la velocidad de la inversión era adecuado como para lograr un crecimiento del producto que venía creciendo al 5,5% promedio anual per cápita. Evidentemente eso nos ubicó
de ser un país muy intermedio a estar dentro de los 8 o 10 primeros países por ingreso per cápita. Es así que los italianos, mis abuelos, que eran españoles, vinieron a la Argentina porque acá ganaban el doble o más de lo que ganaban en España o en Italia. Entonces Argentina pudo pagar más porque invirtió más. Ahora, después de 30, el promedio de inversión es la mitad. En vez de ser 36, es 18%. Eso nos hace crecer mucho menos y tener muchas más dificultades para ocupar a la gente. Y entonces no hay tanta modernización ni tantas cosas al día por parte de la mayoría de los argentinos. Y las industrias empiezan a sufrir un poco, no todas, porque hay industrias muy al día internacionalmente, que se llama la fábrica de cajas de cambio, están, creo que en Córdoba, Tucumán, evidentemente funcionan muy bien y son exportadas a otros países y son un ejemplo de lo que se podría llegar a hacer. También las máquinas de imprimir IBM se hacen en Vicente López y evidentemente son competitivas a nivel internacional. Pero ahora estamos hablando de qué inversión vamos a tener este año y el año que viene. Y bueno, eso uno no lo ve porque inclusive el ejemplo que se da es que las empresas no son lo atractivas que podrían ser de acuerdo al gobierno. Y en consecuencia, como que desanimamos cualquier inversión que quieran empezar a pensar. Me parece que ese es un problema bastante serio que estamos teniendo ahora y que tendría que cambiar pronto, porque si no uno se encuentra frente a esas dificultades. Evidentemente, el problema actual es cómo hacer para que no haya pobreza y desempleo y que mejore el salario real. Para eso la única salida es inversiones tanto del Estado como del sector privado y que tenemos que lograr, yo digo que pase el 18%, hoy estamos en 12% del producto, evidentemente una inversión del 25 al 30% del producto, no digo 36 como tuvimos en promedio la otra historia nuestra que ya nos olvidamos, sino de que sea por lo menos de 20, 25, no digo 20, porque 20 es poco también, por lo menos 25% del producto. Entonces, bueno, si logramos tener esa inversión, podemos considerar que hemos pasado al otro lado del río, al Uruguay, digamos. Perfecto. Vamos con Natalia Muscatelli de Clarín y se prepara el doctor Juan Carlos Rabat. Sí, buenas tardes a todos. Quería saber, Orlando, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Acerca de la previsión esta de inflación del que tenés del 45%, si está incluido que las tarifas estén congeladas hasta fin de año, digamos, en esta previsión, si está incluido eso, y cuál sería la incidencia de la inflación en los alimentos, ¿no? Teniendo en cuenta que tenés una previsión de la pobreza tan fuerte. Básicamente algunos aumentos tenemos de las tarifas, pero no mayormente, que hubo aumento de tarifa de los celulares hubo en estos días. O sea, no está previsto mucho aumento, pero sí algunos aumentos. Ahora, el hecho de que tengamos una emisión monetaria tan grande preocupa un poco acerca de cuál va a ser el nivel de la inflación que se puede lograr en algunos de los meses siguientes. Nosotros estamos poniendo para algunos meses 4 o 5% para llegar en el año a 45%, pero es un número que obviamente puede ser un poco optimista para muchos que están diciendo que se viene una hiperinflación, cosa que no es real, ni hay condiciones de hiperinflación, porque la inflación de los últimos meses fue del 2%, digamos, 2,2%. Evidentemente no es el número que estamos diciendo que está por generar un ruido espantoso, porque en la época de Alfonsín tuvimos inflaciones del 50% por mes, 110% por mes, hasta llegar al 300, 296 en el mes de julio del 89, que fue cuando cambió, fue el último mes de Alfonsín. Evidentemente, ahora estamos hablando del 2,2% como máximo. O sea, no hay condiciones de hiperinflación y por lo tanto es difícil que haya una hiperinflación. Ahora, el que tiene una oposición muy monetarista, a lo mejor exagera la misma y ve una inflación medio alta, pero no es muy real. Yo creo ¿Pero ese que, 4 o 5% empezaría cuándo? bueno, eso empezaría en septiembre, a partir de septiembre.
o sea, agosto tampoco sería mucha inflación, pero lo que pasa es que la inflación, la devaluación arrastra a la mitad de la inflación. O sea, si devalúo 10%, tengo que considerar que voy a tener 5% de inflación al mes siguiente o en 2 meses. Entonces, para cada devaluación que se está viviendo, estamos viviendo la mitad de inflación producto solo de la devaluación, a menos de que va a haber otras causas como aumento de otros costos, digamos. Entonces, yo creo que esto hace que la devaluación que hemos tenido desde enero hasta ahora, que más o menos es de unos 15 dólares, 15 pesos por dólar, evidentemente se arrastró una cierta inflación, pero no una inflación totalmente descontrolada y algo de la cual tuviéramos que pensar que había que terminar. Me parece que no se espera más que esa inflación un poco más alta, pero sin ser demasiado desproporcionada, e inclusive la inflación del año sería menor que la del año pasado, que fue 54%. Esta sería la inversa, 45%. Gracias, Natalia. Perfecto. Esperemos que sea así. Muchas gracias, doctor. Cedemos la palabra al doctor Juan Carlos Rabat y se prepara el señor Juan Pablo Orioni. Bueno, buenas tardes y muchas gracias, doctor, por su claridad y su digamos, obvia expresión realista de las cosas. Yo le quiero plantear básicamente el cul-de-sac en donde nos encontramos. Sin inversión, la pobreza va a ser cada vez mayor, el Estado va a tener que salir a auxiliar al sector cada vez más pobre, con lo cual va a aumentar el gasto público, pero va a seguir aumentando, va a seguir disminuyendo la inversión porque no va a haber recursos para auxiliar al sector pobre y para hacer obras de infraestructura, por ejemplo. Entonces la pregunta es, si el sector privado no invierte, yo no veo salida, pero sin embargo, parece que el gobierno hace todo lo posible para no motivar al sector privado a invertir, no crea un ambiente de negocio favorable a la inversión. Entonces, la pregunta es, ¿qué haría usted para que exista un ambiente favorable a la inversión? O si realmente podemos pensar que el gobierno, digamos, liderado por la ideología de algún sector extremo del peronismo, puede estar pensando en socializar los medios de producción y socializar la inversión como solución al cul-de-sac donde nos encontramos. Bueno, en principio yo diría que ayer estuve hablando con Bernardo Korsakov, que es especialista en inversiones, dio clases a 15.000 personas en los últimos tiempos en la UBA, y dijo, bueno, que para la inversión, la única cosa que interesa en el corto plazo son el equilibrio de las variables macroeconómicas, o sea que se evalúe el tipo de cambio, los salarios, la tasa de interés, los préstamos, en fin, todas las condiciones de expansión monetaria que hacen, digamos, al desempleo y la ocupación. Evidentemente, esa condición macroeconómica es fundamental. Sin ello no hay posibilidad de inversión. Bueno, uno de los puntos más difíciles de solucionar en este momento es el gran gasto público, que en vez de bajar este año, todavía aumentó más. Evidentemente, ese es un problema serio que no tiene una solución muy rápida, más que la ideología predominante en el gobierno es hacia el gasto público, por lo menos no están pensando en que el gasto público es excesivo, sin embargo es bastante excesivo, porque el promedio histórico demostró que cuando pasa de 28-30% del producto del gasto público consolidado, eso ya empieza a ser un problema y no hay inversiones. Entonces, hay que ir volviendo a ese nivel. Yo creo que todavía falta bastante y hay que arreglar algunas variables macroeconómicas. Nosotros tenemos ahora una lista de 150 medidas, digamos, la hicimos actualizada, pero no para hablar con el gobierno, sino para tenerla por las dudas de que alguien quiera preguntarnos algo de forma específica. Y tenemos para cada uno de los 150 temas que son claves una solución, pero llevaría mucho tiempo hablar de cada uno de esos 150 temas, que evidentemente, le digo, tiene que hacer un equilibrio
macroeconómico fundamental para que haya inversiones. Perfecto, doctor. Cedemos la palabra al señor Juan Pablo Gorioni. Se prepara Patricio Superville. Hola. ¿Sí me escucha? Sí, perfecto. Bueno, Ferrer, disculpen, desarrollo, estoy hablando, provincia de Buenos Aires. Quería hacer una consulta respecto de la pobreza. He visto muchos trabajos y he visto que ha crecido muchísimo la pobreza en Argentina a raíz de asistencialismo en gran escala. ¿Usted no considera que hay un paradigma cada vez que más se invierte en asistencialismo, en atención a la pobreza, hay más pobres? ¿No habría que cambiar el concepto y empezar a ser más eficientes en el tratamiento de la pobreza? Porque realmente creo que la base estructural del país se está deteriorando, porque cuando nace un pobre es irreversible, su capacidad de entendimiento es muy baja, y realmente ya vamos a tener que atenderlo de por vida porque no va a poder reinsertarse en el mercado laboral seguramente. Estoy de acuerdo plenamente. Si nosotros cuando hicimos un trabajo conjunto con la Fundación Mediterránea hace unos años, antes de que entrara Macri, tratamos de venderles un producto de que era mejor, digamos, resolucionar los temas macroeconómicos de entrada y que se arregle el tipo de cambio, por ejemplo, que estaba en 9,70, lo llevamos a 25 pesos por dólar de entrada, y tenía una serie de medidas que fueran equivalentes. Pero, digamos, eso no funcionó y no hubo, digamos, un interés, tal es así que el tipo de cambio se corrigió, pero a solamente la mitad de lo que pensábamos. 13,70, evidentemente ya nos dejó después otra segunda ola para el 2018 y 2019 de aumentos del tipo de cambio que hicieron que se postergara toda la solución, y entonces volvimos otra vez a un gobierno que no se esperaba que pudiera ganar, pero que con la inteligencia de Cristina lo logró. Evidentemente está bien. Ahora, digamos, ellos tienen enfrente una dificultad y tienen que encontrar la vuelta a esto de que cuanto más apoyo damos del sector público a los pobres, más pobres tenemos, y eso no sale de ahí, porque el pobre sigue comiendo los lugares donde le dan, o sigue cobrando el IFE, o algo así, va gastando con eso, pero no tiene un recurso propio que le permita, digamos, salir de la pobreza en forma definitiva. Entonces, para que haya esa salida, tiene que haber una condición de inversión que haga que esté ocupado en una actividad productiva y rentable, y que sea exportable en parte, por ejemplo. O sea, son las dos condiciones que requerimos para mejorar el tema del desempleo y de la pobreza. Yo estoy de acuerdo con todo lo que usted decía acerca de que cuanto más tengamos subsidio a la pobreza, tenemos la misma pobreza siempre. Tal es así que con el mismo Macri aumentó la pobreza de 24, 23, 22 a 35,4 con el mismo, en el segundo semestre del 2019, con el mismo Macri como presidente. O sea que también eso no ayudó para nada. Así que nosotros pensamos exactamente igual. Gracias. Impecable. Cedemos la palabra al señor Francisco Luis Stern. Buenas tardes. Muchas gracias. Los índices realmente me preocupan, porque yo creo que la inflación es mentirosa, con un dólar pinchado y tarifas por aumentar, más la fuerza sindical, y por otro lado se habla de balanza comercial positiva y no hay importación. Sí. Eso es mi pregunta. Bueno, esa es una realidad más que una pregunta, porque es lo que está pasando en este momento, es lo que estamos teniendo como realidad, y digamos de lo cual hay que salir, hay que encontrarle una vuelta para que la macroeconomía le dé a eso un enfoque, una salida, un camino que sea de un país con perspectiva. Si Argentina no tiene perspectiva, evidentemente no podemos encontrarle a eso ningún tipo de solución, y vamos a seguir con la pobreza
con el desempleo, con la falta de inversiones, con el exceso de gasto público, en fin, con todas las distintas medidas que son una realidad incontractable. Yo creo que el gobierno tiene necesidad de encontrar una salida a eso y para lo cual tiene que encontrar la vuelta para empezar al tema del gasto público, que en las provincias ha crecido la ocupación de las provincias en los últimos, desde Cristina hasta ahora, un 73%, cuando la población aumentó 23%. O sea, aumentó muchísimo más, casi 3 veces más que la población del país. Y eso ocurrió en las provincias. Por eso que las provincias hoy se encuentran con serias dificultades de gasto y no les alcanza el dinero, pero tienen también muchos empleados públicos. Y también la jubilación, que pasó de 3.800.000, 4 millones, a casi el doble ahora, evidentemente porque se cuidó mucha gente sin haber hecho los aportes, y eso trae como consecuencia una gran gasto público en jubilaciones y pensiones, que obviamente están trayendo como consecuencia, digamos, este aumento del gasto público que es difícil de bajar. Pero bueno, yo creo que el gobierno tiene que encontrar la solución. No puede decir yo no sé hacer nada y lo voy a dejar todo igual, porque eso no es para lo que fue nombrado, sino para encontrar soluciones que sean adecuadas para la perspectiva económica del país. Perfecto. Muchas gracias, doctor. Y vamos con la 1, 2, 3, últimas 4 preguntas. Patricio Superville y se prepara Alejandro Gagliano. Sí, doctor Ferreres, muchas gracias por sus conceptos siempre muy atinados y certeros. Quería cambiarle un poco de tema e ir a política exterior. Me da la impresión que la Argentina, con cada cambio de gobierno, hace un viraje brusco en su política exterior. Y por otro lado, hoy el mundo está con grandes cambios, con una potencia mundial en declive y otra potencia mundial en ascenso. Por otro lado, hay muchos políticos digamos que consideran que las organizaciones internacionales no están funcionando bien, esas organizaciones que nos ayudaron tanto desde la Segunda Guerra Mundial. Quisiera saber su visión respecto de la política exterior en Argentina, en el sentido de cómo debiera, cómo debía influenciar esta situación, la política exterior nuestra, los acuerdos comerciales, en general nuestras relaciones internacionales, digamos, cuando estamos asistiendo al conflicto tecnológico y geopolítico creciente entre China y Estados Unidos. Bueno, ahí se está dando un enfrentamiento muy grande entre China y Estados Unidos, lo cual es obviamente evidente para todo el mundo que analiza las relaciones internacionales. Yo escuché el otro día al ministro de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior, porque ahora se agregó eso a la Cancillería, que está incluida dentro de la administración del ingeniero Solá. Él dijo, bueno, que se le aporten todo lo que le parezca para cómo aumentar las exportaciones a distintos lugares y los distintos sectores que podrían ser influyentes en Argentina. Pero hay que ver el mundo entero cómo está. Digamos, por suerte, China no está teniendo recesión este año, va a tener un aumento del producto, aunque sea chico, pero va a seguir comprándonos productos como vino haciendo en todo el pasado, y ahora lo va a hacer todavía un poquito más, posiblemente, en materia de carnes o cerdos y también soja, que son las cosas que más nos compran. Evidentemente nosotros creo que podemos encontrar en la solución de China una digamos, de las respuestas a nuestra necesidad de exportar, que digamos, por el lado de Estados Unidos no lo estamos logrando y se exporta muy poco a Estados Unidos comparado con el resto del mundo. Argentina exporta también a Europa, a Chile, a Uruguay, en fin, y a China, entre otras cosas. Vietnam también un poquito, pero no tanto. Entonces, desde el punto de vista geopolítico, Argentina tiene que mantener un balance entre los distintos poderes que están desarrollándose a ver quién es el más grande. Según como miramos el Producto Bruto de China, según el tipo de cambio que le miramos, si lo medimos a 7 yuanes por dólar, que significa que estamos un poco lejos de Estados Unidos, pero si lo medimos
un poco más como es la paridad teórica de equilibrio, a 4,50 yuanes por dólar, evidentemente ya está igual que Estados Unidos, o sea, son dos potencias del mismo nivel económico en la práctica que están disputándose la tendencia mundial. Evidentemente, las prohibiciones y todo lo que son derechos de importación y las limitaciones geográficas a los productos que vienen de China o sus derivados son también un error, porque evidentemente eso lo que hace es retrasar un poco más el desarrollo, pero no encontrar una solución. A mí me parece que el desarrollo del mundo está bien con dos países que han estado bastante quedados, el caso de China con la dictadura de comunismo, que llevó a que en 1950 China representara solo el 5% del Producto Bruto Mundial, cuando desde el año 0 de Cristo representaba el 25%, después llegó al 30% del Producto Mundial. Y ahora está en el 12-15% del Producto Mundial, pero con Estados Unidos un poco más arriba. Ahora, China siempre fue el principal país del mundo. No era quizás como uno tiene la idea de que solo estaba el Imperio Romano, también estaba todo el Imperio Chino, que era la otra mitad del globo en cuanto a poder económico. Por supuesto que el tipo de cambio que se aplicaba en esa época, ahora se han hecho cálculos, pero da para calcular que China exportaba el 30%, el producto de China era el 30% del producto mundial. Evidentemente, hoy tenemos una reconfiguración geopolítica que hace que Estados Unidos y China se quiera ver quién es el que maneja. Anteriormente teníamos Estados Unidos y Japón y Europa. Ahora ya China superó a esos dos lugares y también superó a Japón. Ahora queda solo Estados Unidos como una única referencia geopolítica, y en consecuencia me parece que eso se va a ir resolviendo en los próximos años, 3, 4, 5 años más, y evidentemente va a quedar como resultado un mundo geopolítico dividido en dos, donde está por un lado Estados Unidos y su zona de influencia, como es Europa y Japón, y por otro lado China y todos los países que tienen relación con China, que entre ellos Rusia, y los países que responden a esa orientación. Me parece que este cambio tenemos que tenerlo anticipado, y posiblemente Solar lo tenga más o menos visto como para ir enfocándose acerca de los intereses permanentes de la Argentina en ese nuevo mundo geopolítico mundial. Muchas gracias. Últimas 3 preguntas. Alejandro Gagliano, y se prepara Alejandro Bestani. Sí, ¿qué tal? Buenas tardes, doctor Ferrer. ¿Qué tal, Gracias. Alejandro? Muy buena su presentación. Yo también lo quiero sacar un poquito de lo político y llevarlo, de lo económico y llevarlo a un tema. Digamos, el diagnóstico creo que para todos es bastante claro, es bastante coincidente. Creo que la opinión es generalizada, no solo suya, sino de muchos economistas, sobre todo de aquellos que ven la parte privada como motor de la economía de un país. Ahora, lo que me llama poderosamente la atención es que no podamos expandir nuestra visión más allá de estos ámbitos de discusión para poder fijar un norte como país. Yo vengo de tener un viñedo, de invertir en la Argentina, de reinventarme, y realmente, llegado a los 55 años, estoy pensando en irme. Y dejar todo lo que hice. Creé una consultora exitosa en la Argentina, en el rubro de petróleo, digamos, y yo creo que a todos los emprendedores, y creo que todos los que estamos escuchando esta charla de alguna manera somos emprendedores, cada uno en lo suyo, nos planteamos otra vez la Argentina, otra vez los problemas. ¿Cuál es el problema? Que la clase dirigente no ve esto. Cuando digo dirigente, digo gobierno, oposición, sindicatos, que cada vez es un palo, son más palos en la rueda. Tiene un diagnóstico. ¿Por qué? ¿Por qué nos gusta encerrarnos en eso? Bueno, no es que nos guste encerrarnos. Yo creo que la respuesta no tiene que ser la de irse, sino de luchar para que haya un cambio político y un cambio de condiciones macroeconómicos. Creo que también se puede lograr algo con el actual gobierno. No diría que estamos tan perdidos. Me parece que ahora han anunciado que van a explicar 60 medidas prácticas
de aplicación concreta, y eso está bien porque las medidas tienen que ser de aplicación concreta, y posiblemente estamos siendo demasiado pesimistas, quizás en decir, bueno, yo me voy a tener que ir, no tengo alternativa, el diagnóstico es claro, y todo esto, digamos, no anda bien. Yo creo que justamente hacemos el diagnóstico para tener una realidad y que nuestra apreciación influya en la práctica hacia un cambio positivo para el país. Yo tengo 2 hijos que viven en Estados Unidos y una hija que vive acá, pero no estoy pensando en irme para nada. Estoy pensando en seguir acá y le voy a seguir luchando, digamos, por más que uno es emprendedor y siempre le gusta proponer algo, que tenemos algunas propuestas para hacer también. O sea, no creemos que un diagnóstico adecuado sea tan terminante como para decir esto es todo lo que ocurre y no hay más remedio que apagar la luz y salir por el 6. Evidentemente no estamos hablando de eso, sino todo lo contrario, de prender la luz y de hacer más claro el diagnóstico para que el gobierno actual o los que vengan pueda tener más claro las perspectivas. Evidentemente, yo sé que esto es un tema político, no es tan económico, pero hay que encontrar la vuelta a todo esto. Me parece que es fundamental encontrar la salida adecuada y para lo cual considero fundamental tener un buen diagnóstico como base para una propuesta adecuada. Gracias, Alejandro. Gracias. Impecable. Y últimas 2 preguntas, Alejandro Bestani y Daniel Darbieux. Alejandro, adelante, por favor. Bueno, buenas tardes. Bueno, doctor, buenas tardes. Gracias por su exposición. Genial, como siempre. Alejandro. Bueno, yo soy Alejandro Bestani, presidente de Alimentos Inca y presidente del departamento PYME de Copal. Yo le quiero hacer una pregunta de coyuntura. Yo pertenezco a una familia que está hace 80 años en la industria y estoy convencido que Argentina siempre tiene una salida. Ahora, para mí la salida está dada por el universo PYME, que es el que a mí me preocupa, y que creo que no tiene muy poca visibilidad, más bien desde la macroeconomía. Hoy genera el 42% del PBI y el 70% del empleo. Y sin embargo, está diezmado. Ha pagado tasas de interés en los últimos 3 años del 90%, con lo cual ha pagado su deuda 2 veces y debe el 100% del capital. Y sobre todo está súper endeudado. Pero paradójicamente, y ya termino con esto, si usted habla con los empresarios pymes, todos tienen entre 10 y 15 proyectos de inversión. Con lo cual, si pudiéramos resolver el endeudamiento de las pymes, convergen ahí 3 puntos que usted mencionó: inversión, empleo y combate de la pobreza. ¿Usted ve alguna posibilidad de que el endeudamiento que no nos permite acceder a ninguna línea nueva de crédito pueda resolverse de alguna manera con bajada del Estado, parecido a la fórmula del pago de la deuda externa, con descuentos importantes, de manera que esto sea posible y viable, y se sacara esta mochila pesadísima y generar una apertura para el futuro de empleo y también de exportación de las pymes? Gracias, doctor. De nada. Bueno, yo creo que algo va a tener que hacer el gobierno para enfocar el tema de la producción y la inversión, y unidos a eso el empleo y la pobreza, que son las 3 combinaciones que estamos hablando más bien hoy. Pero para lo cual hace falta coordinar todos los demás variables macroeconómicas, como ya dije antes. Evidentemente, el sobreendeudamiento de algunas pymes es complicado porque se encuentran frente a una realidad, digamos, macroeconómica que les impide seguir, aunque tengan 15 proyectos de inversión por cada uno, o por lo menos para algunos sectores. Evidentemente hace falta que el gobierno también tome un poco la rienda de ese endeudamiento y diga, digamos, de qué forma se puede encontrar una salida para las pymes. Me parece que es fundamental ahí encontrar una solución, así como se encontró para el IFE o para el ATP, una solución para las pymes que den una salida más realista y más práctica también, porque para el gobierno sería bueno que disminuya la pobreza o el desempleo, o que el salario real no caiga tanto. Evidentemente, si esto lo logra con una orientación adecuada, yo creo que ahí estaríamos bien, Alejandro. Me parece, esa es un poco la idea, y yo apoyo esa idea. Muchas gracias, totalmente de acuerdo. Gracias. Perfecto. Última pregunta de parte de Daniel Darbieux, de Impacto Económico de Neuquén y Río Negro. Adelante, por favor, Daniel. ¿Se me escucha? Sí, ahora te escuchamos, Daniel.
Buenas tardes a todos. Orlando, un gusto retomar el contacto. Muy bien. Mi pregunta es la siguiente. Argentina es uno de los países con una opinión pública más anticapitalista del mundo, según distintos sondeos, entre ellos el del Pew Research Center de Estados Unidos. ¿Qué podemos hacer para generar un consenso más favorable al capitalismo, a la libertad económica, a la iniciativa privada? ¿Qué pueden hacer los empresarios genuinos para contribuir a generar este mayor consenso? Bueno, yo un poco creo, como antes hablamos también, de favorecer la inversión, para lo cual hay que encontrar la manera en la que las empresas puedan tener, digamos, disponibilidad para poder desarrollar sus proyectos de inversión. Y según lo que escuchamos, había algunos proyectos de inversión que están pendientes, pero que no se pueden resolver por el endeudamiento que tienen. Evidentemente, no creo que sea el único factor, sino que hay que encontrar todo un conjunto de medidas que sea enfocado hacia lograr las perspectivas del país, perspectivas de futuro, que tenga perspectivas de crecer, que tenga perspectivas de ocupación, que tenga perspectivas de disminuir la pobreza. Es evidente que eso parte también de achicar un poco el gasto público, que para mí es demasiado grande. Hay que encontrar la salida adecuada a esa función que no es, digamos, posible encontrarla, digamos, en este momento, pero yo creo que va a haber que encontrar en los próximos meses, con esas 60 medidas, no sé si estarán ahí todas, pero esperamos que aparezcan novedades interesantes como para resolver los problemas de la inversión, del empleo, de la ocupación, del salario, y de tener sobre todo las perspectivas de país que necesitamos. Nosotros en su momento trabajamos con la Fundación Mediterránea y la Fundación Multicil para hacer una propuesta que la sometimos inclusive a algunos empresarios para hacer una, digamos, una única opción que fuera más realista y que, digamos, no funcionó, pero estuvimos cerca de hacerlo. Cada tanto hay que volver otra vez a encontrar la vuelta a todo eso y volver a replantearlo de nuevo para que el gobierno se encuentre frente a una realidad que no puede decir que no conocía. Me parece que es fundamental encontrar esa solución ahora y bueno, vamos a trabajar para que se vaya haciendo en la práctica. Perfecto. Muchísimas gracias, impecable como siempre, y cedemos la palabra al licenciado Piero Venturi. Bueno, doctor, muchísimas gracias de la Fundación Mediterránea. Muy buena la exposición, muy claro como todos, como siempre. Esperamos tenerlo nuevamente. Buenas tardes. Esperamos que funcione, digamos, también los cuadros que no anduvieron. Así que igual dimos las preguntas de todas maneras bastante amplias que nos hicieron. Y bueno, le deseo a la Fundación Mediterránea en su 43 aniversario, 43 aniversario de la Fundación, que tenga el éxito que todos deseamos. Y también a la presidenta y a todos los que están trabajando ahí, Martín Mengual y a Miriam, y bueno, para Piero también, por supuesto. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Orlando, un gusto. Un aplauso igual como cada una de nuestras reuniones. Y continuamos. La semana siguiente invitamos a ustedes a escuchar a los siguientes expositores. Presidente del IERAL, Magíster Marcelo Capello, orador invitado Guido Sanleris, expresidente del Banco Central de República Argentina, y el tema, la economía argentina de la pandemia a las elecciones. Reunión vía Zoom el jueves 6 de agosto, 14:30 horas. Nos encontramos. Muy amables, muchas gracias.